hermanos, Dios les bendiga. Les saluda Joaquín Cardona para compartirles otro importante e interesante testimonio de fe. En esta ocasión me acompaña mi hermano Tony Cardona, que actualmente funge como anciano de iglesia en la iglesia La Mezquitera. Es uno de los encargados de iglesia y tiene una experiencia muy importante para considerar una experiencia de fe en base a la palabra de Dios. Bienvenido, brother. Gracias por acompañarnos. Amén, gracias, y es una bendición poder compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, en mi vida. Así es que yo creo que todos tenemos una historia y es bueno poder conocer cómo Dios se manifiesta en cada uno de nosotros y es un privilegio poder hablar de Él y de lo que ha sido para mí. Amén. Bueno, vamos a orar. Vamos a pedir que Dios nos dirija en esta plática, esta entrevista que vamos a tener. Oramos. Padre eterno, te damos gracias por la oportunidad que nos das de tener vida, tener salud y compartir en este medio de comunicación este testimonio de mi hermano Tony, que estoy seguro será de mucha bendición y ayuda espiritual para quienes lo escuchen, quienes lo vean. Te pedimos que nos bautices con el Espíritu Santo para que tú dirijas esta plática, esta entrevista, lo que vamos a compartir, que sea para tu honra y gloria y edificación de tu reino, Señor. Lo pedimos y agradecemos en el nombre santo de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Quiero hacer un pequeño preámbulo. Mi hermano bueno, me gustaría, de hecho, que compartiera un poquito de su transición de la Iglesia Católica a la Iglesia Adventista. Yo nací prácticamente cuando ya la familia estaba más involucrada en la religión adventista del séptimo día, pero usted tuvo una experiencia de niñez en la Iglesia Católica, después entraron a la Iglesia Adventista. Me gustaría que platicara un poquito de su trasfondo, de su experiencia y caminar con Dios, su bautismo, detalles de su fe. ¿Cómo es que se estableció como un creyente adventista del séptimo día de no serlo para nada? Cuéntenos un poquito de la historia. Muy bien, pues gracias por la oportunidad, Joaquín, nuevamente, y gracias a Dios por esta oportunidad. Mi nombre completo es José Antonio Cardona Gómez, nací en Guadalajara, siempre vivimos en la parte de la periferia de Guadalajara, Puente Grande, Tonalá, y nos criamos. Alcancé a hacer mi primera comunión en la Iglesia Católica y a la edad de 11 años, ya en el sexto grado de primaria, fue que me bauticé yo. Ya mis padres se habían bautizado, mi madre se había bautizado un par de años antes. Así es que junto con ellos prácticamente casi, pues yo viví la experiencia del adventismo. Y en nuestra iglesita, que es donde ahorita pertenecemos, realmente había en su mayoría quienes dirigían eran mujeres, mi mamá, sus hermanas, las tías. Entonces, al entrar como adolescentes a la iglesia, mm, eso nos comprometió un poco, había la oportunidad y la necesidad de ayudar principalmente en la participación de la iglesia, en la sociedad de jóvenes, en lo que se hace, empezar a tener cargos desde muy jovencitos, así es que eso para mí fue una gran bendición, fue una necesidad que abrió una oportunidad y pues nos fue preparando espiritualmente en la vida, ¿verdad? Porque teníamos responsabilidades. Y mi mamá, que es una persona muy espiritual, mi papá residía regularmente en Estados Unidos, mi mamá es escritora, por cierto, así es que pues ella nos motivó y nos indujo siempre en las cosas de Dios y de la iglesia. Así es que muy pronto estábamos ya predicando, compartiendo la palabra de Dios
y ya teniendo cargos en la iglesia y eso fue de mucha bendición para mí, que me mantuvo con responsabilidad y desde entonces pues hemos estado liderando en uno u otro cargo en la iglesia y pues hemos tenido la experiencia tanta de Dios obrando en mi vida, en las familias, en mi iglesia, con los pastores, así es que eh, pues es muy hermoso, ¿verdad? Ser parte de todo esto. Amén. Muy bien. ¿Cómo fue su encuentro con Cristo? ¿Qué es lo que le definió de decir, yo decido entregar mi vida a Cristo? Eso, ese pensar, ese sentir, ¿lo tenía desde antes de estar en la iglesia adventista? ¿Cómo fue su conversión? Porque hay quienes a veces se bautizan, pero entran a la iglesia, pero no están conscientes de lo que es el bautismo, no siguen una vida de testificación, predicación, estudio de la Biblia. ¿Cómo fue su caso? Yo creo que todos pasamos por etapas y o momentos en nuestra vida espiritual. Este, pues yo me bautizo de jovencito, realmente no es lo mismo que cuando uno se bautiza de grande, que se convirtió de una vida muy diferente a una vida ya espiritual y hay un primer amor con Cristo. De jovencito, yo llevaba una vida espiritual ya porque mis padres pues aunque no eran de la iglesia como católicos, eran diferentes a los demás, incluso a sus demás hermanos y familia. No había mal vocabulario, no había alcohol, no había cigarro, no había todo eso. Entonces, eso fue fue una bendición. En nuestro hogar no hubo muchos otros problemas que a veces se suscitan por causa de estos vicios o vivencias. Entonces, yo ya tenía años en la iglesia y sí me gustaba, yo era muy extrovertido, entonces a mí me gustaba mucho la participación, me gustaban mucho los retos, me gustaba mucho a veces las competencias de aprendernos cosas en la Biblia, de aprender. Yo tenía una pasión por el mundo que se vivía en la iglesia y realmente no andaba en cosas muy mal en la iglesia. Sin embargo, había muchas cosas que por desconocimiento no nos damos cuenta que también el enemigo puede estar trabajando, como es la música, como son lugares a donde uno no debe de ir, y esos a veces no estaban tan restringidos en mi vida todavía, pero llegó un momento donde leí El conflicto de los siglos y yo desde entonces he dicho que como adventista, ese libro cambió mi vida. Como adventista, la palabra de Dios transforma Sí. como ser humano, pero como adventista, ya siendo adventista, ese libro cambió mi vida espiritual, mi estilo de ver la vida cristiana y religiosa. Y enseguida de eso también hubo experiencias de movimientos disidentes, de otros grupos que estaban causando división y problemas en la iglesia, y que como líder me llevé a la tarea de estudiar, de profundizar y hasta de llegar a confrontar estas doctrinas disidentes y eso me llenó más todavía espiritualmente, de tal forma que ya no ocupaba yo de un pastor, de un alguien que me dijera, ve a hacer obra misionera a un pueblo, sino que yo ya tenía ese espíritu de responsabilidad delante de nuestro Dios. Mm. Entonces, quiero pensar que esa fue mi transformación interna como miembro de iglesia, fue mi amor a Dios, comprendí, y luego el año bíblico, que también en ese tiempo del conflicto de los siglos, pues ya he leído yo 3 veces la Biblia, pero ahí conocí más a Dios en el año bíblico, su paciencia, su amor con el pueblo de Israel, con tantos personajes. Ahí me enamoré más de Dios y de que todo lo que yo me debo a Él, ¿verdad? Entonces,
la lectura completa o a conciencia de la palabra de Dios, el conflicto de los siglos entre algunos otros después, y, y las pruebas, los zarandeos doctrinales que ha habido en la iglesia y que tú en vez de esquivarlos, los afrontas, eso consolida más nuestra espiritualidad, nuestra cimentación, nuestra firmeza de nuestra relación con Dios, ¿verdad? Sí, es como en la naturaleza, los climas difíciles o los desafíos hacen más fuerte, ¿no? Las plantas, a los animalitos. Así es. Bueno, al Amén. cristiano, Amén. las pruebas lo hacen más Mm. fuerte. Qué bueno. Me gustaría si tiene alguna experiencia de fe, de intervención divina, sobrenatural, milagro, oración contestada, prueba que Dios le ayudó a salir adelante, que quisiera compartir y que sea, pues sí, de gran ayuda para los que van a escuchar. Mira, yo siempre he dicho que soy malo para recordar muchas cosas. Yo admiro a hermanos que cuentan muchas cosas. Yo digo, ¿cómo quisiera grabarme o traer a la mente cuando necesito? Pero claro que tengo en mi mente y hay muchas eh, manifestaciones de parte de nuestro Dios, pero quiero decir una sencilla que cuando alguien me pregunta eso, luego se me inyecta en la mente. Es la primera que aparece. Ok. Y era en mi tiempo donde yo todavía no estaba en esa etapa de, de enamoramiento a conciencia con mi Dios. Eh, Me recuerdo en Estados Unidos empezamos a trabajar en el campo y, y perdí mi cartera. Tenía un par de meses de haber entrado a Estados Unidos, perdí mi billetera y pues ahí traía mis documentos de México y algunas que había acabado de agarrar allá en Estados Unidos y me pesó mucho porque yo estaba como ilegal allá en Estados Unidos. Entonces me puse a buscar en toda mi cabaña, no cabaña, mi tienda de acampar, porque estábamos acampando, y me puse a buscar en mis maletas, en los rincones, en las cobijas, abajo, en afuera, en el área de acampar. Me fui caminando detenidamente a los baños donde había ido a tomarme la ducha. Me regresé, no hallé nada. Y entonces me acordé de Dios. Mm. Y yo dije, ¿cómo le oro a Dios? Si no ha sido una relación ejemplar la que he tenido en estos días con Él, ¿con qué cara me presento ante mi Dios Mm. para decirle, hey, necesito de tu ayuda? Si esta mañana tal vez no oré o en la noche anterior, es ese sentimiento que tienes, ¿no? Por no tener una vida regular cristiana. Pero también conocía, como David en su momento de pecado, conocía a Dios. Yo sabía quién era Dios y que a pesar de lo que yo pensaba, yo sabía qué es lo que Dios esperaba de mí en ese momento, Mm. que yo fuera Él a pesar de todo. Sí. Así es que, con todo y vergüenza, delante de Él, me arrodillé a mitad de mi cabaña, de mi tienda de acampar, y le pedí perdón a Dios por no tener una En relación primer más lugar. íntima con Él. Ujú. Sí, y que no lo había tomado en cuenta en primer lugar, precisamente, pero que ahí estaba, que si me daba la oportunidad de encontrar esa billetera, que yo humanamente ya había hecho todo, y que si me daba esa oportunidad, que se lo agradecía y que pues me puse en sus manos, así, humilde, sencillamente, porque yo sé cómo es mi Dios. Sí. Terminé, amén, dije. Entonces, ahí de rodillas, pensé en mi mente, bueno, pues ahora voy a hacer todo lo que ya hice, a buscar en todo lo que ya busqué, pero ahora con la bendición de Dios. Así, todavía los ojos cerrados, de rodillas. Así es que metí mi mano así de rodillas en una de las bolsas de mi maleta, sin ver ni nada. Lo primero que toqué fue mi billetera. Wow. Y, y yo caí ahí
con gozo, con agradecimiento, pero más que nada, no podía creer que Dios fuera así de fácil de aceptar una oración. No podía creer que Dios se manifestara en milésimas de segundo. No lo podía creer. Y eso, pues, marcó a partir de ahí también en ese tiempo mi relación con Él, Amén. porque supe que un ser maravilloso y supremo, que a veces nos olvidamos que ahí está, estaba sobre mí. Amén. Y eso es algo que siempre lo recuerdo y no puede ser de ninguna forma casualidad, ¿verdad? Qué extraño, ¿no? Que siendo creyentes adventistas, cuando tenemos un problema, primero nosotros tratamos de arreglarlo en lugar de ir a Dios y luego buscar arreglarlo. Qué importante Sí, que es como, comparte esto porque a quién no se le ha perdido cosas, a mí también, y me ha pasado exactamente algo similar a lo de usted. Gloria a Dios, así. gloria a Dios por ello. Cuéntenos ahora un poco sobre ah, su transición de trabajo laboral. Sabemos que en los últimos días Dios quiere emplearnos de más tiempo para su obra y obviamente que dediquemos menos tiempo en lo que nos ata a cosas del mundo, aunque sea trabajo, escuela, lo que sea. Eh, Usted tuvo una experiencia de eso, ¿no? Una experiencia también de inversión. Háblenos un poco de eso. Pues tal vez no sé un poco, más bien te voy a abarcar Hable bien. esos de la transición de mi trabajo a lo que Claro. yo hago ahora, Ujú, pero eh, siempre, siempre tuve nos vamos al 2016 más o menos, yo tenía ya 8 años de casado, ujú, mi esposa, no me introduje al principio para hablar de mi esposa, Martita Salcedo, tengo un niño ahorita de 6 años, Caleb ujú, Cardona. Este, Mi esposa y yo teníamos dificultades, no podíamos tener hijos, ya teníamos 8 años de casados, ujú, 9 años. Estamos en una etapa estable. Ella trabajaba, yo trabajaba. Su trabajo de ella tenía más antigüedad que el mío, así es que ella ganaba un buen porcentaje más que yo ujú, eh, en su trabajo. Sin embargo, eran trabajos de empleados, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. ujú, Y pues teníamos un terrenito y una casita que habíamos hecho en la zona rural, en la mezquitera, donde ahorita vivimos, y nos habíamos hecho con un plan de proyecto de su trabajo de mi esposa, de otra casita que poco a poco se fue fincando y el gobierno y muchos aportaron, ayudaron y gracias a Dios salió muy, hubo muchos beneficios para hacernos de esa otra casita allí en Zapotlanejo. ujú. Y ahí vivíamos en el 2017 y estábamos estables, teníamos un dinerito ya guardado también sobre encima de eso. Entonces yo ya tenía en mi mente y se lo había compartido a mi esposa, oyes, me gustaría que llegue un momento donde tengamos ya una solvencia económica suficiente, un guardadito, un ahorro, donde tú puedas estar trabajando nada más porque tú eres la que ganas más en tu trabajo y yo pueda dedicarme a la obra de Dios, ¿sí? Me gustaría que llegue ese momento. Vamos a trabajar sobre eso, donde yo pueda estar trabajando para mi Dios de casi tiempo completo y con lo que ya tenemos y con el trabajo que tú tienes, no ocupemos de más, ¿verdad? Esa era mi mentalidad, ¿sí? Así es que sobre esa mentalidad quiero compartirles un par de textos. Dice aquí Jeremías 29:11, un texto muy hermoso y conocido, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Sí? Amén.
yo tenía mis pensamientos y esos pensamientos, como dice también el apóstol Santiago, que debemos orar, pero por cosas bien, no por cosas mal, Ujú. pues eran buenos, podría decirse, eran positivos, espirituales. Y dice este texto que el Señor tenía pensamientos aún más grandes y de paz para lograr nuestro fin. Pero cuando ese fin tiene que ver con honrar a Dios, con servir a Exactamente. Dios, ¿verdad? Entonces, ese era mi pensamiento. Sin embargo, iba a aprender cosas en los siguientes años y comparto otro texto que está en Zacarías 4:6, que también es muy conocido. Dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Amén. Esto es algo que yo tenía que también aprender, porque en el 2017 eh, yo ya hacía trámites para, de pasaportes y de visas a mi familia y amigos. Mm, Alguien de repente que me pedía, como yo hacía mis trámites, yo le hallaba la computadora, sabía algo de inglés, entonces yo hacía mis trámites a los de mi familia, le había hecho trámites a mis suegritos. Entonces planeamos, les dieron visa, gracias a Dios, y planeamos el primer viaje a Estados Unidos para ellos ujú. y fue a Los Ángeles, California, ya tenían amistades ellos y pues vamos y visitamos y fuimos. Allá en el 2017, entre octubre y noviembre, visité a un familiar del esposo de mi hermana, amigo ya, que me compartió me compartió una, un proyecto de negocio. Me dijeron, oye, fíjate que están hablando de esto y esto, ¿no quieres asomarte a ver qué se trata? Y pues ahí fue que escuché la primera vez acerca del Bitcoin, Ok. una moneda o un sistema de moneda Digital. de manera digital, de Ujú. manera digital. En ese entonces el Bitcoin costaba alrededor de 13,000 pesos, que son como $700 Ujú. en el 2017. Y pues nos habló de que eso iba a crecer, la moneda se iba a subir mucho de precio porque era digital y ahorita ya todo se quería digitalizar. Y como iba a subir mucho de precio, pues sería bueno que invirtiéramos en comprar Bitcoin y con el tiempo, si ahorita costaba lo de una bicicleta, el día de mañana iba a costar lo de un carro. Se nos hacía un poquito exagerado el pensamiento, pero así se presentó y, y no fue el asunto de Bitcoin, sino que se nos presentaron conforme pasaron los meses. Y yo me vine y no hice nada, no decidí nada. Mi esposa es una chica como muchas otras, le gusta mucho los números, lleva trabajo tanto de contable como de administración en su trabajo, llevaba y era muy calculadora y ella no estaba muy confiada de que si invirtiera y que te iban a dar mucho dinero, que ya ibas a tener el carro que quisieras, etcétera, etcétera, ¿no? Ujú. Y no hice nada, pasaron los meses, pero después se nos presentaron plataformas donde te ofrecían que metieras en un Bitcoin y en un par de meses te regresaban dos y, y bueno, yo empecé a ver eso y empecé a creer que, bueno, y si fuera así, yo no pienso en que voy a tener un carro mejor, una casa mejor, o Ujú. no, yo mis pensamientos eran, voy a poder ayudar a más gente, Claro. voy a poder ayudar a los proyectos de la iglesia, voy a poder a tener más formas de llevar a cabo planes benéficos
para mí o para otros que yo tenía en mente, ¿no? Sí. Y empecé a invertir. Pero dice Jeremías, porque todo parecía muy bien. Yo invertí, empecé a comprar y yo dije, voy a comprar lo mínimo. En cuanto yo reciba lo que invertí con ganancia, entonces guardo lo que invertí y trabajo con las puras ganancias Claro. para ya no arriesgar mi dinero. Sí. Y fue como una regla en mi experiencia con ese tipo de inversiones. Así es que sí, invertí y me lo doblaron. Entonces ya volví a invertir lo que había invertido y sí, se regresaban. Y de una manera muy práctica en la computadora se veía el avance, lo que te debían y todo. Y empezó mi mentecita. Es que yo tenía mis planes, el Señor estaba esperando trabajar conmigo en sociedad, pero el enemigo también tiene sus planes y tenía que poner su colita. Ay, sí, Y, claro. y él busca las estrategias. Él no me iba a poner mujeres, alcohol, y no me iba a poner otras cosas. Él buscaba la forma donde según, aún con las cosas buenas, el enemigo puede... Yo digo cosas buenas porque yo pensaba hacer cosas buenas con Claro. eso. Pero dice Proverbios 14, Proverbios 14:12, Sí. texto también bien conocido. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Mm. Y, y empecé a trabajar y todo empezó a fluir y a ver que estaba bien, pero de repente la plataforma se bloqueaba y ya no daba y los que habían recién invertido perdían o algo, pero en mi caso no pasó, no perdía porque yo trabajaba con las ganancias que ellos mismos me habían dado. Pero yo ya empecé a invitar gente para ayudarla. Mm. Gente muy de confianza, muy apegada a mí, no arriesgarme con otra gente extraña. Y Claro. pues las personas decían, no, pues si Tony, que es líder de la iglesia, que está centrado ahorita en las cosas de Dios, que es estable, me está diciendo que está bien ese negocio, ya lo probó. Ellos no dudaban, Sí. ellos no cuestionaban y ellos invertían. Nomás yo les decía, con estas condiciones y cuidado. Y pues ahí involucré a la gente, involucré a las y parecía todo parecía muy prometedor y yo empecé a ilusionarme, empecé a invitarte, te invité a ti, le dije a mi hermana, le metí a mis papás un Bitcoin, le metí a personas que estaban en necesidad, sin que ellos supieran, yo dije, le voy a meter un Bitcoin, ya que me regrese mi Bitcoin, les digo, miren, Ahí. sigan esto y ya todo lo que va saliendo es de ustedes, ¿sí? Sí. Instituciones y fines de lucro, centros de rehabilitación, yo iba a empezar a ayudar, yo muy buena gente, o sea, yo Sí. no tenía ambición hacia conmigo. Claro. Eh, Sin embargo, había detallitos. Tú sabes, esas empresas de pirámides y todo eso, esto no era una pirámide, pero que te dicen vas a poder tener lo que quieras y sin trabajar y todo eso, pues realmente incomodaba porque como cristianos no está bien ese pensamiento, ¿no? Objetivo. Y recuerdo la vez, esa fue la primer señal, recuerdo la vez que tú, Joaquín, me llamaste y me dijiste, brother, quiero que saque todo lo que haya a mi nombre de Bitcoin. No quiero que haya absolutamente nada de mío en esas inversiones de Bitcoin. Yo no te cuestioné, yo no te pregunté por qué. Yo hice lo que tú me pediste porque yo les estaba ayudando a administrar Sí. sus cuentas de mi hermana, tuyo. Sí. Y yo hice lo que me pediste. Dije, tal vez vio lo que yo he visto, pero que no lo he tomado muy en serio. La moneda digital, realmente no existe una moneda literal, pero pintaban, dibujaban, diagramaban la moneda de Bitcoin digital y en vez de decir como el dólar, en Dios confiamos, Mm. decía en Bitcoin confiamos. Y eso también incomodaba como cristiano, ¿no? Pero yo decía, pues eso fue idea de alguien que se le ocurrió pintar esa una moneda porque no existe la moneda realmente. Y Claro. pues yo lo que quiero es ayudar a la gente. Sí. Y no quise cuestionarte a ti,
Dije, no me vaya a convencer. Y, pero respeté. Esa fue la primera señal para mí de que algo no estaba bien, ¿sí? Pues resulta que las plataformas que te estaban prometiendo más y más se bloquearon. A mí estaban a punto de regresarme 9 bitcoins cuando se bloquea y ya no me lo regresaron. Imagínense ahorita que está a $70,000 el bitcoin. Eh, y hubo otras personas que se quedaron recién invitadas, que se quedaron a medias. Entonces, ¿qué fue lo que yo hice para que no fueran a tener yo problemas con personas que invité o involucradas por mi recomendación? Lo que yo tenía de bitcoins, lo que había en una cuenta que yo le había puesto a alguien que no alcanzó a saber que era de él, lo agarré para compensar a las personas que no habían alcanzado a recuperar su inversión. Y gracias a Dios, yo creo que Dios tuvo misericordia porque no tuve yo mi intención no era de ambición y tuvo Dios misericordia de yo dejar las cosas bien con las personas y perdió, porque yo con lo mío y con lo de otras cuentitas que tenía ahí, pude compensar a las personas que quedaron en el aire y nadie perdió. Y hasta ahí fue la etapa de invertir en plataformas que te duplicaban tus bitcoins, ¿no? Entonces ya terminó, ya la gente, oye, Tony, ya no, no, ya no hay, ya no hay, ya no hay. Pero sí existía el bitcoin y las criptomonedas y el tipo de inversión de mercadeo que era el trading, que ese yo no lo había practicado y solamente eran las plataformas, que esas plataformas, esas nos trabajaban a nosotros el bitcoin. Entonces yo empecé a invertir en las moneditas esas y esas moneditas eran muy sencillo en aquel tiempo, la verdad sí se veía muy marcado las alzas y las bajas, pero esto era de invertir y de atinarle cuando creías que iba a subir o Claro, cuando creías que iba a bajar. No era algo seguro, sino que tenías que ver la manera donde le atinaras, era ¿no? como al azar. Era tipo suerte o azar. Para muchos sí era un oficio y se hacían expertos, pero a pesar de toda la experiencia, podía pasar cualquier cosa. Claro. Y a las pruebas me remito, porque en Wall Street hay cada historia de millonarios que lo perdieron todo, Sí. ¿sí? Porque esos son volátiles, todo este asunto es volátil. Entonces pasaron unos meses y yo con las criptomonedas empecé a invertir y te requería tiempo estar vigilando en qué momento sacar y meter el dinero. Ujú. Y yo ya había tenido mi primer bebé. O sea, mi bebé, el que tengo ahorita, Dios me lo dio en esta situación que estaba yo viviendo. Quedó embarazada Martita, pues, y, y cuando nace el bebé, yo tenía poco tiempo de estar viendo, estaba ocupado con ellos, estábamos de paseo, en el camino, en el trabajo que yo hacía en ese entonces todavía, porque todavía trabajaba y no me daba tiempo y cuando tenía que sacar mi dinero, no lo alcanzaba a sacar y perdía y cuando lo tenía que meter y así, el asunto es que empecé a perder, pero yo que metía más para recuperar lo que había perdido. Claro. Sucede algo, sucede algo importante. Hubo un hombre que no recuerdo ahorita su nombre, un güero, que es el dueño, fundador del antivirus McAfee. Ujú. Y ese hombre, pues muy conocido y que estaba en las reuniones sobre asuntos de computación, internet, digitales, todo eso, dijo, se le ocurrió decir igual que los del Titanic, eso fue en el 2019, Ujú. a muy principios del 2020, como enero de 2020. Dijo él, si de aquí a tal fecha, no recuerdo bien la fecha, 2000,
finales del 2020 o algo así, o era el 2019, y dijo, si de aquí a mediados o en el 2020 el Bitcoin no sube a $1,000,000, me voy a dejar cortar mis testículos. Así lo dijo él públicamente. Mm, Es como cuando dijeron en el Titanic mm, que ni Dios hundía el barco. sí. Fue algo muy atrevido, ¿sí? Entonces, como era una persona muy experta y muy metida en lo de las computadoras, la mayoría creyó eso. Sí. La mayoría creyó eso y empieza a subir el Bitcoin. Cuando ese hombre empieza a subir como de 18 a 20,000 y dijeron, si va hasta allá, mucha gente invirtió mucho. Yo invertí en las criptomonedas y a mí me estaban asediando los bancos porque yo tenía un crédito muy sano, un historial crediticio muy sano, de que me ofrecían préstamos y préstamos y préstamos. Y yo lo rechazaba, yo no. Mis tarjetas de crédito las usaba mucho, pero no siempre pagaba para no pagar intereses a tiempo. Y, y no, pues acepté créditos. Y yo dije, estos 100, 200,000 pesos que estoy agarrando, en un mes se los voy a regresar. Mm, Y no hay problema. Agarré uno o dos préstamos y ahí rompí mi regla. sí. Ahí rompí mi regla de solo invertir las ganancias e invertí con ese entorno, ese ambiente que pusieron de que esa cosa se iba a disparar mucho. Dije, en un mes regreso lo invertido. Pues de 18 a 20, 21 tocó el Bitcoin y se fue hasta $3,000. La gente perdió muchísimo. A mí, mi pérdida fue que en las criptomonedas yo no tenía el control ni el tiempo para hacer los movimientos que hacía y tenía una pérdida tras otra, tras otra, tras otra. Yo decía, no tengo que recuperar, tengo como los apostadores, Sí. como los que apostaban. En el casino. No, en esta me tengo que recuperar. Sí. No te quedas con la idea de que te retiras y simplemente perdiste. Ujú. No, tienes que recuperar, te tiene que llegar a la tuya. Bueno, se llegó el momento donde tenía que pagar las mensualidades de esos préstamos, 20, 30,000 pesos, y yo ya no tenía ingresos totalmente de esas inversiones. Mis ingresos eran de 2,000 pesos en mi trabajo, y entonces sí, y si yo quisiera pagar al banco lo que debo, tengo que vender la casa. Y entonces sí, toqué fondo. Fondo, me sentí muy Mm, Como Jonás en el vientre, y me acuerdo que lloré como un niño. Una vez oré a mi Dios en la cama, sobre la cama, de rodillas, y lloré como un niño. Mi esposa no sabía todo esto hacia detalles, pero lloré como un niño y le dije, Señor, me equivoqué, estoy mal, tú sabes, eh, ayúdame a salir de esto, tú sabes cuál es mi deseo, los deseos de mi corazón, quiero volver a retomar el plan que yo tenía de servirte. Esto nos estorbó, no me di cuenta. eh, ya me había llegado una cita, un hermano, antes de agarrar los préstamos, un hermano me mandó una cita bíblica de la hermana Juárez que tuviéramos cuidado mm, con ese tipo de inversiones. sí. Y yo no la seguí, no hice caso. Mm, O sea, sí la tomé, pero aún creía yo en mí. Yo ya quería recuperar lo que tenía y me metí más para recuperar. mm, Yo estaba muy molesto con esta situación y empecé a sentir que el Señor me decía, pues deja todo ese mundo. Pero a mí me daba un coraje de que me haya quitado todo eso y no poder arrebatárselo. ujú. Y yo decía, no, tengo que sacarlo de ahí. Yo, Claro. no. Entonces le compartí a mi esposa muy madura,
Dijo, no, Anthony, tenemos que vender la casa. Lo bueno que tenemos la otra casita que le estamos rentando a otra persona, mm, pero tenemos que vender la casa porque esos intereses estaban a comer. ujú, Y gracias a Dios me ayudó a través de unas compañías que te ayudan dizque, a no pagar tantos intereses. ujú, Supe de una manera donde tú le dices al banco y ojalá que alguien esté así, sepa esto, ujú, pero los préstamos que hace el banco a una persona son un derecho del ciudadano como mexicano, son un derecho. Eh, y yo le dije al banco, ¿sabes qué? No tengo dinero para pagarte. Ah, no importa, mira, ¿cuánto puedes pagar? Te extendemos, en ujú, vez de 5 años, te damos 12 años. mm. Pero ese era lo mismo, o Sí, más peor. intereses. Dije, no, 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 yo quiero salir de esto y yo no te puedo, no, yo no tengo todo ese dinero que te debo, ¿cuánto? Y crujiendo los dientes y lo que quieran, me dijeron al final, está bien, danos solamente lo que te dimos. Ujú, No te vamos a cobrar todos los intereses que nos debes. Y gracias a Dios redujo mucho la deuda. El ujú, Señor me ayudó en esa parte, pero sí tuvimos que vender la casa. Y el Señor me dijo, este, porque yo estaba duro de que no quería irme sin arrebatarles el dinero que me habían sacado. ¿Pero claro, a claro. quién? Si era puro internet. Sí, era internet. Y el Señor me dijo que, mira, no estás convencido todavía. Cuando te convenzas de que yo te puedo sustentar y te puedo dar lo que necesitas para cumplir el fin que tú esperas, sin necesidad de todo eso, yo te espero. Pero si tú sigues pegadito de algo, porque había personas que se salieron, pero decían, voy a dejar poquito en una moneda, ¿y qué hiciste? Sí, ahí ¿Qué sí. hiciste? Con el tiempo de repente me asomo, ya tiene mucho. Dijo, no, no, no. Vas a olvidarte de todo. El espíritu me impresionaba mi mente y me decía, no tienes que cerrar tus cuentas, olvidarte de todo ese mundo de criptomonedas, de Bitcoin, de todo. Si tú quieres que yo intervenga en tu vida y en tu situación. Mm, Me convencí, el Espíritu Santo me convenció y dije, no más, no más. Eso fue en el 2020, a mediados de 2020, mm, y dije, pues aquí vamos de nuevo, Señor. Tengo mi trabajito sencillo, normal, no más inversiones, ya vivimos acá en nuestra casita, perdimos una casa, mm, este, espero servirte más, eh, como yo quería, pero espero algún día hacerlo como yo dije, sin tener que trabajar tanto. Y empecé a trabajar en mi trabajo normal. Bueno, seguí trabajando, de hecho no lo perdí, no lo sé. Y no, sí, cuando nació mi bebé yo me salí de trabajar y mm. yo trabajaba para mi tía a partir de ahí haciendo trazos para los moldes, para hacer ropa, para Sí, fabricar ropa. a trabajar. Entonces, yo en mi casa hacía ese trabajo y cuidaba a mi niño y mi esposa trabajaba. Eh, entonces empecé, también me gusta a mí desde chiquito los aviones. A mí me gustan desde que me subía a la azotea de mi casa y agarraba una libreta y anotaba la hora que pasaba un avión, la aerolínea, a la hora que despegaba el otro. Estaba yo a media hora del aeropuerto, así es que pasaban sobre nuestro pueblo los aviones ya enfilados a aterrizar. Y cuando se hacía cierta hora, yo decía, ahorita va a pasar el de tal aerolínea a tal hora, y de repente pasaba. Mm, Aficionado, me gustaba. Así es que yo también compraba mis propios vuelos desde que empecé a viajar en avión y les ayudaba a mis amigos y empecé a agarrar eh, personas que me empezaron a pedir, oye, tú puedes buscar vuelo, me puedes buscar este, oye, tú has hecho trámites de visa, me puedes ayudar a este trámite, oye, y empecé a tener a más personas
y hubo un tiempecito donde por los términos y las condiciones y las reglas y las leyes que tienen las aerolíneas para vender y condicionar los boletos a las personas, hubo la oportunidad donde yo legalmente tenía un margen de ganancia increíblemente bueno en los vuelos. De tal manera que empecé a dar precios bajos a las personas y por eso mismo me empezaron a llegar muchos clientes a través de recomendaciones. Entonces, fulano me lo consiguió en tanto y fulano me lo consiguió en tanto. Se me llenó mi cartera de decenas y luego cientos de personas que me estaban pidiendo vuelos, que me daban ganancias muy buenas. Tuve que decirle a mi tía, ya no puedo ayudarle, no me doy abasto con Sí. atender a mis clientes en mi casa con mi niño. Y así, a un año y medio de que yo había obedecido a la voz de Dios, de depender totalmente de Él, como dice Zacarías 4:6, no con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. En año y medio, porque yo cuando perdimos la casa, le dije a Martita, mija, un día, primero Dios, te voy a regresar tu casita. Pero dentro de mí, yo dije, ¿cuándo? Si gano 2,000 pesos a la semana y regresarla es hablar de 500, 600,000 pesos. Yo eso le dije y empecé a trabajar como Dios manda y dependiendo de Dios y sirviendo a Dios con más amor a la iglesia en otra nueva etapa, un recomienzo y, y eso también me cambió a mí algo, me cambió mi forma de ayudar y ser dadivoso cuando se presenta una oportunidad, Claro. porque antes yo me pensaba, gano 2,000, una persona tiene necesidad, si le doy 500, no, ¿cómo le voy a dar 500? ¿Cómo le voy a dar 300? Eso equivale a un día de trabajo, yo necesito pagar esto, esto y esto. Pero después de que perdí decenas de miles, cientos de miles de pesos, alguien ya cuando había una necesidad, yo decía, si tiré tanto dinero, ¿cómo ahora no voy a ayudar No pensaba tanto. generosamente? Eso cambió también mi forma de administrar mi dinero respecto a ayudar a los demás. Claro. Y aprendí lo que tú tantas veces nos habías enseñado a través de acciones, de que el que da más, recibe más. Amén. Y entonces sucedió que de que le dije eso, un día te regreso a tu casita, mi hija, a mi esposa, pero yo por dentro pues no lo veía como ni posible. Humanamente no. Ajá, humanamente. Entonces, en año y medio, después de que me decidí a depender de Dios y dejar a un lado totalmente cualquier conexión con las criptomonedas, con las inversiones. Ok. Medio cuando Bueno, sacó todas las criptomonedas. como que el enemigo le da mucho coraje oír esto que voy a decir, Sí, sí, otra vez, como dígalo que bien. le rechina, Sí. pero el enemigo yo creo que estaba sentado junto a mi cama aquella vez que yo clamé a Dios burlándose de mí, de que yo tenía el sueño de servir a Dios con lo poco que tenía y que ahora Él me había quitado todo. Sí. Él me lo quitó, pero Dios lo permitió para enseñarme. Sí. Pero en año y medio después de la decisión que había yo tomado de depender solamente de Dios, me dio no solamente lo que Bitcoin una vez me prometía Metía. o yo me hizo ilusionar, Ok. porque Él me quitó en vez de darme, me dio más, porque el Señor no me dio una casa, me dio 2 casas en año y medio. Amén. Lo que no hizo el Bitcoin, el Señor de la nada, en lo que a mí me gusta, que es el asunto de los aviones y de los Sí. vuelos, en mi casa, con mi familia, con mi niño,
Tu tiempo. me regresó 2 casas Amén. y me enseñó que Él todavía estaba conmigo. Amén. Y, y pues eso es algo que pues no solamente marca, sino que eh, el Señor se manifestó de manera increíble. Él me dijo, yo lo que tú deseabas, lo que tú ilusionabas, yo te lo podía dar sin necesidad de que tú hicieras algo, Mm. pero es solo confiar en Dios. Desgraciadamente nosotros dependemos mucho de lo que vemos. Porque ya tenemos Donde seguro. alcanza nuestra vista, ahí está nuestra fe. Claro. Si tengo lo suficiente, voy a poder, si no, no voy a poder. Mm. Y Dios quiere que sepamos que si estamos en sus caminos, que si queremos hacer su voluntad, cualquier cosa que nosotros queramos hacer de acuerdo a su voluntad, Mm. es posible, no importa en la situación, circunstancia o condición que yo tenga. Amén. Amén. Gloria a Dios. Eso es caminar por fe. Y temes, y temes a veces porque tienes que trabajar el sábado, porque si no, no la vas a hacer económicamente, no lo vas a lograr, Mm. no vas a poder sustentar a tu familia. ¿Cómo es posible que el ser humano limite tanto a Dios? Sí. Hoy repasaba la historia de Caleb y los espías con mi niño Caleb. ¿Cómo es posible que Dios les dijo, cómo después de todas las señales que yo les hice en Egipto, aquí dicen, no podemos Mm. tomar Canaán? Ujú. Entonces, eh, todo empezó de nuevo y gracias a Dios, mi esposa también eh, dejó de trabajar. No la querían soltar. Le decían, trabaja en mediodía. Mi esposa era la administradora de unos negocios eh, y eran 2 patrones los que ella tenía. Ella era pues también su pañuelo a veces de ellos o su consejera, porque pues eran 2 patrones, eran diferentes y pues la querían mucho, no la querían dejar. Claro. Trabajan los 3 horas y un tiempo trabajó nomás 3 horas, pero ya, un tiempo que ya, hasta aquí, y estamos los dos en casa trabajando. Amén. Nunca lo planeamos, nunca se lo pedimos a nuestro Dios, nunca lo esperamos, solamente decidí depender de Él. Solamente decidí obedecer lo que su espíritu ponía en mi mente. ¿Y qué iba a pasar? ¿Cómo iba a pasar? ¿Qué me iba a dar? ¿Qué no me iba a dar? Eso ya no lo pensé. Yo nunca le pedí depender del trabajo de los vuelos, como ahora, de los trámites de las visas. Yo nunca le pedí 2 casas, ni siquiera le pedí una. O sea, Señor, pues ya me escuchaste, ojalá algún día, pero realmente no, ni yo me creía que pronto iba a tener otra casita. Claro. Y, y pues todo lo ponemos en sus manos. El Señor nos ha permitido ahora sí poder ayudar realmente a la gente, pero no con lo que el mundo me da, Así es. sino con lo que Dios me ha dado directamente, con Amén. lo que Él me ha bendecido. Entonces, yo he podido ser bendición para mi familia, para mí y para las necesidades que se han presentado en la iglesia, fuera de la iglesia, este, porque Dios ha sido bueno Amén. con sus hijos siempre. Amén. Y quiero compartir, fíjense, no Mm. sé cómo estamos de tiempo, pero si voy a otra pantalla no se borra el Zoom, ¿verdad? Sí. Creo que no. Bueno, está Ahí, bien. ahí está, ¿verdad? El Zoom. Sí. Ok, quiero compartir para las personas que tienen esa duda si deben o no deben invertir en acciones, en criptomonedas, en el Bitcoin,
lo que dijo la hermana Paya al respecto en el Consejo sobre Mayordomía Cristiana Sí. en el capítulo 47. Ustedes lean el 47. Ujú. Ahí se trata en la época de la hermana White, después de la fiebre de oro que hubo a mediados del siglo XIX en California, cómo trabaja el enemigo, cómo cuando surge la iglesia, el mensaje adventista y los mensajes del segundo, tercer ángel, el enemigo hace lo suyo y aparece Carlos Darwin con su libro El origen de las especies y aparece la fiebre de oro en 1850 allá en California, que distrajo a todos, incluyendo hermanos. Claro. Y por ahí a finales había muchos negocios de invertir en minas, en minería, Sí, acciones, comprar acciones, sí. porque incluso creo, he escuchado que la misma iglesia ha invertido en acciones. He escuchado, la verdad yo no he profundizado, pero si es así, esta cita, no sé si la tomaron en cuenta, pero dice, en una visión nocturna, no es un consejo de la hermana Juárez, no es una opinión o punto de vista de ella, no es opcional. Mm. Es una visión que Dios le dio a ella, que consideramos como adventistas del séptimo día, profeta. Claro. Dice que en una visión nocturna, Dios me instruyó para que dijera a su pueblo que no está de acuerdo con su voluntad el que los que creen en su próxima venida inviertan sus recursos en acciones de minería o Mm. acciones simplemente, ¿no? En General. aquel momento era minería. Claro. Esto significaría sepultar los talentos de nuestro Señor en la tierra, como lo hizo el Sí. siervo malo. Y luego dice acá, el Señor me ha dicho que en una reunión a la que asistiré encontraré a hombres que estimularán a nuestro pueblo a invertir su dinero en la explotación de minas. O sea, se estaba viviendo eso dentro del movimiento también de Claro. en la iglesia. Se me ha ordenado que les diga, es- esto viene detallado en el capítulo, pero ahí en el capítulo dice que los hermanos querían hacer eso para ayudar más en la obra de Dios, en la causa de Dios. O sea, como Bueno, yo, sí. voy a tener más, pero para ayudar más, Señor, mira Dios. O sea, como que le vamos a ayudar a Dios, como que Esa Dios no junta. puede con todo y Mm. hay que ayudarle, ¿no? El Señor me ha dicho que unos hombres iban a estimular en una reunión que iba a asistir a nuestro pueblo a invertir en la explotación de las minas. Se me ha ordenado que les diga que esto es un artificio del enemigo destinado a consumir o a insumir recursos que se necesitan urgentemente para llevar a cabo la obra de Dios. Amén. Esto constituye una trampa de los últimos días con el propósito de implicar al pueblo de Dios en la pérdida de capital que su Señor les ha dado Mm. y que la están desviando a Claro. otra causa. El que debería emplearse sabiamente en la obra de ganar almas. Debido a que se invierte tanto dinero en estas empresas inciertas, la obra de Dios queda lamentablemente menoscabada por falta de talento que ganará almas para Cristo. Y saben, explica en ese capítulo cómo hermanos le mandaban decir a la hermana Juárez en Australia, hermana, acabo de agarrar una mina y nos va a ir bien. No, invertir en acciones y nos va a ir bien. Enseguida le mando apoyos para que. Y Mm. pasaba el tiempo Nada. y no les fue como esperaban, ¿sí? Claro. Todo parecía muy alentador, pero son cosas con las que el Señor no quiere que utilicemos para, y menos para su causa, Claro. porque su causa debe ser por fe, no Sí. por lo que el mundo te da o lo que tú puedas hacer, ¿sí? Claro. Entonces, eh, pues yo les hago Mm. ese llamado a las personas que tienen dudas sobre invertir en esto. Está claro el mensaje, Sí. este mensaje en Mayordomía Cristiana, capítulo 47.
Sí, léanlo, no es opcional, nosotros no debemos, porque al final de cuentas es cosas inciertas, claro. es azar, y ya sabemos que en loterías y todo eso Sí, nosotros claro. no dependimos de nuestro sustento de eso. Y es interesante porque en la inversión en acciones o incluso en seguros de vida, uno puede pensar que es por tu bien, ¿no? Cuidar tu cuerpo o tener dinero para la obra de Dios. Pero de las dos formas va a ganar el enemigo. Una, si inviertes y pierdes el dinero, o dos, si inviertes y ganas dinero, ese dinero no lleva la bendición de Dios. Dice un proverbio que es mejor lo poco con la bendición del Señor que las muchas riquezas donde no está Jehová. Entonces, qué Así importante. Muchas gracias, brother. Gracias por ese testimonio. Vamos a concluir aquí. Espero que haya sido de bendición para todos los que lo escuchen, lo miren, pueden compartirlo, especialmente con amistades que están haciendo esto. Advertencia, ¿verdad? Advertencia, un testimonio verídico del milagro y del poder de Dios, ¿no? ¿Quiere hacer una oración para terminar, brother? sí, claro que sí. Vamos a orar. Vamos a ver. Padre eterno que estás en el cielo, bendito sea, Señor. Aquí estoy, sí, Padre. ¿Recuerdas lo que pasó? Aquí estoy recordándolo yo también. Qué momentos, Padre, qué momentos vivimos tú y yo, Señor. Qué momentos difíciles para mí, sin embargo, tú tenías todo bajo control. Tuviste misericordia de la obra de tus manos, Señor, de tu siervo, y, y tenías pensamientos de paz, Señor, para tu hijo y todo aquel, Señor, que decida romper lazos con todo aquello que no esté bajo tu voluntad, Señor. Tú prometes tener esos pensamientos de paz, de prosperidad incluso, de sustentabilidad, pero con tu bendición. Amén. Depender de ti, Señor, ha sido lo más maravilloso, Padre, que nos ha pasado. Joaquín lo ha experimentado, nos ha enseñado también tanto de eso, pero Señor, somos tan duros, somos tan difíciles, tan materialistas, tan cortos de vista, no nos animamos a dar un paso en el agua si no estamos seguros. Perdónanos, Señor, y ayúdanos y ayuda a todos los que están escuchando este video para que tu Santo Espíritu impresione su mente y cualquier empresa, proyecto, plan que tengan, personal, de familia, iglesia, que estén seguros que lleva el sello de tu voluntad, de tu bendición y un escrito está, Amén, Señor. para que eso realmente redunde en frutos del Espíritu y de honra para ti y de bendición para muchos. Amén. Gracias por esta oportunidad, porque estamos aquí, Señor. Aún, Padre, nos hace falta trabajar cada día, Señor, para nuestro carácter, nuestra iglesia, nuestra familia. Dependemos de ti cada día, Señor, un día a la vez. No podemos decir que estamos del otro lado, que ya lo logramos, sino que estamos en la lucha, pero más fuertes que antes, porque te has manifestado en nuestras vidas. Te Amén. alabo, Señor, te alabamos y te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabo. Amén. 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 Muy bien, muchas gracias. Que Dios le bendiga en la obra que está haciendo. Y bueno, queridos amigos, Amén. bueno, esperamos que tome un rumbo para decidir o definir familias enteras en apegarse a los escritos inspirados, Amén. apegarse a la fe en Dios. Que Dios les bendiga y hasta luego. Que Dios les bendiga. Bendiciones.